mi nombre es Miki. Si te gusta el mundo de los estanques, las plantas, los peces y los jardines naturales y quieres aprender y disfrutar de ellos sin gastarte una fortuna, este es tu canal. Hoy toca seguir avanzando con el nuevo caminito del bosque. La base ya la tengo preparada, con la lona antihierbas, pero ahora falta una de las partes más importantes, la grava. Así que hoy me voy a un camino forestal cerca de casa para recoger algunos sacos y poder empezar a cubrir el sendero. En muchos caminos forestales hay zonas con grava suelta sobrante, que se utiliza para el mantenimiento de las pistas. De aquí voy a coger algunos sacos para el caminito del bosque. No necesito muchísima cantidad, pero sí la suficiente para cubrir bien este sendero y que quede un grosor adecuado. La idea es llenar varios sacos pequeños. Así luego es más fácil transportarlos y moverlos por el bosque. Poco a poco voy llenando cada saco con la pala. No parece mucho, pero cuando llevas unos cuantos, el peso empieza a notarse. Una vez llenos, los cargo en el coche para llevármelos a casa. Puede parecer una forma un poco artesanal de hacerlo, pero para proyectos pequeños como es este, funciona bastante bien. Cada viaje son unos cuantos kilos, así que toca hacer varios viajes entre coche y sendero. Pero bueno, todo este esfuerzo vale la pena cuando empiezas a ver cómo el camino va tomando forma. Ya en el bosque toca la parte más dura, bajar todos los sacos hasta el camino. El terreno no es precisamente cómodo y con el peso de la grava se hace notar bastante. Bueno, ya tenemos los 5 primeros sacos aquí. Cuesta un poco bajarlos, pero es un trabajo que al final valdrá la pena y sobre todo ahorraremos bastante. Bueno, ya tenemos aquí los 5 sacos de grava que hemos cogido del camino que os he enseñado del bosque. Y estos los voy a repartir justo al inicio del caminito que conecta con el banco balancín, a ver hasta dónde nos llega con esta grava. Y también es importante destacar que aunque echemos la grava, creo que al poner la materia orgánica seca, o sea, hojas secas y ramas secas debajo, puede favorecer incluso la aparición de musgo, así que poco a poco lo iremos descubriendo. Esto me llevará bastantes viajes y realmente bastante esfuerzo, pero valdrá la pena, ya que si tú quieres una tonelada, por ejemplo, de grava, que te la traigan en casa con un camión pluma o algo por el estilo, más o menos el precio ronda los 200 euros. Así que si lo hago de esta manera, aunque tarde más y requiera más esfuerzo, pues también ahorraremos un poco de dinero, que es lo importante y también es lo que quiero pues hacer ver en este canal, que se pueden crear cosas muy bonitas sin necesidad de gastarse una fortuna. Como podéis ver, con solo un viaje, es decir, con 5 sacos de grava que hemos podido cargar, hemos hecho una buena parte ya del caminito, así que a grosso modo calculo que con 3 viajes más, la parte inferior del bosque, el caminito que pertenece a esta parte inferior, que es este y también el que conecta con el estanque, yo creo que lo dejaremos ya bastante lleno. Luego, encima sí que pondremos estas losas de piedra que he comentado, que las haremos con un molde, que esto lo veremos más adelante. Bueno, pues ya tenemos aquí el segundo viaje hecho.
En este viaje he podido cargar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sacos en total. En el primero solo cargué 5, así que supongo que con este cubriremos más espacio de este caminito y la lona. Así que vamos al lío. Voy vaciando cada saco poco a poco sobre la lona. La idea es repartirla primero más o menos por toda la superficie y luego ya ajustarla bien. Después me arrodillo y empiezo a repartir la grava con las manos. Así puedo controlar mejor el grosor de la capa y asegurarme de que quede bastante uniforme. También voy pisando la grava para que se asiente bien sobre la lona. Poco a poco se va compactando y el camino empieza a verse mucho más definido. Con las lluvias también ayudará a que esta grava se compacte y que quede todo muchísimo más uniforme. Como podéis ver, creo que con solo otro viaje más de 8 sacos, 8 bolsas cargadas de grava será suficiente para terminar este trocito que nos queda para llegar al estanque. Y ya tendremos el caminito de la parte inferior del bosque hecho. Luego nos quedará el resto del camino que nos lleva hasta detrás de mi casa, pero esto lo haremos mucho más adelante. Ahora ya solo queda poner la grava en ese pequeño trozo de lona que queda, y una vez la tengamos toda puesta en su sitio, justo encima irán como una especie de losas, plataforma por así decirlo, por donde pasaremos, pero las haremos de una forma especial, mediante un molde donde lo rellenaremos con cemento. Iremos haciendo pues esas plataformas bastante especiales que nos ayudarán a pasar y a recorrer todo este caminito. Vamos allá. Y aunque es un trabajo sencillo, pero a la vez requiere su esfuerzo, el cambio se nota muchísimo. El camino empieza a integrarse en el bosque y ya se puede caminar por él mucho, pero que mucho más cómodo. Ya tenemos el tercer viaje hecho, ya tenemos los 8 sacos de grava aquí. Creo que con este ya será suficiente para terminar ese trozo que nos quedaba, y también he dejado 2 sacos más aquí para darle un poquito más de grosor a esta parte, que como fue el principio no le dimos suficiente grosor. La otra parte creo que tiene unos 3 a 5 centímetros de grosor de grava, y creo que es lo ideal para luego poder poner las losas encima y que quede bien asentado. Así que vamos a ponerlo. Aquí también hay una de las cosas que no os había enseñado, que es esta especie de sillón que hice con un árbol viejo que estaba cortado. Yo le di forma como simulando una especie de seta y luego lo barnicé sobre todo en la parte superior y lo pinté con un spray un poquito más vistoso. Lo barnicé para que resistiera más con las lluvias y no se pudriera el tronco, y simplemente le di esta capa de pintura con spray para que, no sé, para que se viera un poquito más especial y con un toque diferente. Y me gustaría que aquí fuese un punto para venir, sentarse y disfrutar pues de las vistas del estanque y posteriormente del estanque superior que también vamos a hacer.
Bueno, ahora sí, ya tenemos el caminito de grava de esta parte inferior del bosque que conecta tanto el estanque como el banco balancín hecho. Aún nos quedan las losas que vamos a crear para pasar justo encima de la grava, pero como estoy esperando un molde que aún me tardará días en llegar, lo haremos en otro vídeo. Lo que sí que voy a hacer ahora es poner una especie de etiquetas o palos para marcar las plantas que plantamos en el vídeo anterior, porque ahora al ser tan pequeñas tengo miedo de que algún día se me pueda olvidar dónde están o incluso poderlas estropear o arrancarlas pensándome que es otra cosa, así que compré estas etiquetas para poder visualizarlas más fácilmente. Así que ahora en estos días me van a llegar y las vamos a poner y poner el nombre de cada planta, que eso también ayudará y en un futuro las veremos crecer poco a poco. Como veis, finalmente ya están aquí los marcadores. Con ellos podremos marcar las diferentes plantas que plantamos, sobre todo las pequeñas, para poder visualizarlas con facilidad y en un futuro pues saber qué tipo de planta es y saber pues identificarla mejor y poder ver mucho mejor su crecimiento. Me han tardado un poco, bastante más de lo que esperaba, pero mientras tanto durante ese tiempo he podido hacer algunas cosas más de las que tenía previstas, como poner un poco más de lona en esta zona que tengo justo detrás, donde aún me falta poner grava, y también justo la zona derecha de este bosque, donde también he creado una especie de pasarela, solo de momento la lona. Más adelante pondremos la grava también, como hemos hecho en la parte inferior del bosque, donde ya tenemos, como podéis ver detrás de mí, el caminito bastante hecho. Durante este tiempo también he aprovechado para plantar alguna de las plantas que tenía pensado poner también alrededor del estanque y en algunas otras zonas de este bosque que estamos creando. Y incluso he trasplantado también varias plantas que tenía en mi casa y las he puesto aquí en el bosque alrededor de tanto el estanque como el caminito inferior, que esto haré un vídeo más largo y exclusivo hablando del trasplante de estas plantas, cómo hacerlo y diferentes cosas que también pueden ser de interés y de utilidad. Así que bueno, de momento vamos a lo que nos queda de este vídeo, que es poner los marcadores en las diferentes plantas de estas pequeñas que ya teníamos plantadas. Como veis, en casa ya he puesto los nombres de las plantas, así que ahora vamos a clavarlas pues junto a ellas y así pues quedará todo más ordenado y mucho más visual. Poco a poco voy colocando los marcadores por todo el bosque. Es un trabajo sencillo, pero me gusta porque me permite ir observando cómo evolucionan las plantas desde que las planté. En cada marcador he escrito el nombre de la planta. Algunas de ellas ya están empezando a crecer e incluso hay algunas que ya muestran sus primeras flores.
Algunas todavía son muy pequeñas, pero con el tiempo irán creciendo y formando parte de este pequeño ecosistema que estamos creando. Como veis, algunos ya empiezan a brotar las primeras hojas, como es en el caso de este arce japonés o Sakazuki, que es una variedad que tiene un rojo muy intenso. Ahora, cada planta de estas pequeñas tiene su marcador y su sitio bien marcado, donde la podremos distinguir con facilidad. Y poco a poco, este bosque va empezando a llenarse de vida. Si miramos alrededor, ya se empiezan a notar pues, estas pequeñas transformaciones. El estanque, las plantas, el camino, todo va formando poco a poco este pequeño ecosistema. Finalmente ya tenemos todas las plantas marcadas. Básicamente son las plantas que plantamos en vídeos anteriores, y al tratarse de plantas tan pequeñas, pues preferí comprar este tipo de etiquetas o marcadores para tenerlas más localizadas visualmente y que en un futuro no nos podamos confundir y arrancarlas por accidente pensando que se trata de una mala hierba o alguna cosa por el estilo. Obviamente las más grandes no las he marcado porque se reconocen con facilidad y no nos podemos equivocar al pensar que es una mala hierba y no las podemos arrancar de ninguna manera. Así que las grandes no están marcadas, solo las pequeñas, pero como podéis ver hay bastantes de ellas, así que es una manera de asegurarse de no estropearlas y también pues de saber su nombre exacto, que nos podemos también olvidar, y seguir su crecimiento. Poco a poco este pequeño bosque va cambiando. El nuevo camino de grava hace que recorrerlo sea mucho más cómodo y las plantas que fuimos plantando empiezan a tener su sitio marcado con estos pequeños identificadores. Son detalles sencillos, pero ayudan a crear este entorno natural que tengo en mente. Y la verdad, es muy bonito ver cómo este bosque empieza a cobrar vida de verdad. Estamos a día 5 de marzo, finalmente he podido acabar el vídeo ya que me han llegado estos pequeños marcadores. Como veis, está lloviendo bastante desde hace días y seguirá lloviendo. Esto ayudará muchísimo a todas nuestras plantas, tanto las pequeñas que plantamos como algunas semillas que he plantado ahora o algunas que he trasplantado, pero que esto lo veremos en próximos vídeos. Y hasta aquí este vídeo, donde hablaba de cómo acabar este caminito que nos lleva tanto al Banco Balancín como al estanque.
y en futuros vídeos veremos cómo sigo haciendo el resto de caminos que nos llevarán alrededor de todo el bosque. Ahora os lo enseñaré en una panorámica desde arriba, donde veréis algunos de los progresos. Y básicamente es esto, poco a poco vamos transformando este bosque. Si os va gustando el progreso y queréis saber más, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Aún queda muchísimo trabajo por hacer, pero cada pequeño paso nos acerca un poco más a la idea que tengo en mente para este lugar.